Hermanos, vamos a intentar siempre con la ayuda del Señor. Hay gente que en lo natural son muy buenas son gente oradoras, saben hablar muy bien al público, que dice qué buen orador, qué buena oradora. Yo no lo soy, pero con el Señor, con la ayuda del Espíritu Santo, pues intentaremos exponer esta palabra, que Dios nos ayude. Pues nos vamos a ir al libro de Hebreos, porque vamos a hablar sobre Jesucristo como el sumo sacerdote. Cristo el sumo sacerdote. Entonces, en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, Hebreos 4, ¿En dónde? Hebreos 4, y si quieres tú, Matías, que tú lees muy claro, del 14 al 16. Hebreo 4, ¿no? Hebreos 4, versículo del 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todos nuestros semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Bueno, pues estos versículos que el Señor nos da, el Padre fue el que ordenó a Jesucristo como sumo sacerdote. Fue el Padre el que lo ordenó como tal. Y también nosotros en parte también lo somos. Porque ya leeremos después, como dice en la palabra, pero vamos a leer también en el versículo, en el capítulo 5 mismo de Hebreos. Vamos a leer los versículos 5, después del 7 al 8 y después el versículo 10. Así tampoco Cristo se glorificó y asimismo haciéndose el sumo sacerdote, sino en el que se lo dijo: tú eres mi hijo y tú te he engendrado hoy. 7 y 8. Y Cristo en los días de sus carnes, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y el 10, Y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de la Melquisedec. Entonces aquí vemos claramente cómo es Dios el Padre el que lo nombró sumo sacerdote. El Padre fue el que lo nombró sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote es como la palabra pontífice, que la busqué en griego, dice que es como un puente. Entonces Cristo es el puente entre nosotros y el Padre, porque a Dios verdaderamente por nosotros mismos nadie se podría llegar. Podríamos serlo, pero no íbamos a llegar a su presencia. El puente siempre es Cristo, porque además era una de las cosas que hacían los sacerdotes. Entonces Él se sentó a la derecha del Padre con poder y gloria, y por causa de esto nosotros tenemos que retener nuestra profesión de fe, lo que hemos dicho y lo que hemos creído en la obra de Jesucristo. Entonces Él es un sacerdote, como le hemos leído, que se compadece de nosotros, porque muchas veces vemos a Dios como siempre con el látigo, que me va a castigar, que me va no sé qué, y porque vemos que le fallamos como somos, por lo menos yo, y nos culpabilizamos, pero Él está ahí en el medio para que vayamos a Él y a través de Él rogarle al Padre, y el Padre va a escuchar nuestras oraciones. Se compadece de nosotros porque Él sabe que somos débiles. Él lo sabe. Él nos ha creado, Él sabe que somos débiles, que cometemos fallos, pero Él dice también en la palabra que Él se perfecciona en la debilidad, porque al ver nosotros que somos débiles,
Cuando Dios obra, vemos que es Dios el que obra, porque nosotros por nuestra debilidad no vamos a poder hacer esas cosas. Y entonces podemos reconocer a Dios. El que se cree que es fuerte, por mucho que Dios obre, no lo va a ver, ¿eh? Y por eso en un sentido bueno que seamos débiles. Él se compadece como un padre, como que la otra vez no lo encontré, no me acordaba, pero por fin lo encontré en el Salmo 103, en el versículo 13 y 14. 103, versículos 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque el que conoce nuestra condición se acuerda de que somos polvo. Aquí está claro, que un padre natural, unos padres se compadecen de sus hijos, que sean débiles, que no hagan las cosas bien. Un padre natural se compadece de sus hijos. El Padre que es Padre, pues así, y todavía mejor, porque Él es el Padre eterno, Él se compadece de nosotros. ¿Por qué? Porque se acuerda que somos polvo. Hoy estamos aquí, mañana puede que ya no estemos. Entonces Él sabe todo eso y Él se compadece de nosotros, tiene muchísima misericordia. Entonces Él conoce nuestra conducta y todo lo demás. Y Jesús, por experiencia propia, en su propia carne, dice que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Semejantemente, quizás fueron otras tentaciones diferentes, pero tentado en todo, en todas las áreas. Entonces, como nosotros. Entonces, por eso Él sabe de la debilidad del ser humano, porque Él estuvo como hombre. Lo que pasa es que Él no pecó, pero la tentación le vino, como por ejemplo cuando en el Getsemaní, Señor, si puede ser, pasa este vaso de mí, 3 veces además, pero terminaba diciendo la otra parte, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces Él experimentó la debilidad humana y por eso Él se podía compadecer, porque si solamente hubiera sido como Dios, no hubiera sido tan entendernos y comprendernos. Por eso Él estuvo como hombre en esta tierra. Entonces, ante la tentación, Él nunca se dio a la tentación, pero sí fue tentado. Y Él no cometió pecado, así que por causa y por medio de Él, como hemos leído antes, podemos llegarnos con confianza al trono de la gracia. Ya sabemos entonces, no es por mis fallos, no me tengo que culpabilizar porque he fallado, porque el Señor dice que a través de Cristo que hizo la obra podemos llegarnos con confianza al trono de la gracia, porque en Dios siempre es su gracia la que actúa. Y por medio de Él podemos pedirle que Él tenga misericordia de nosotros. Dice que podemos alcanzar esa misericordia, no por nosotros, porque nosotros somos mejores que otros, sino por la obra de Cristo que hemos creído en ella. Y también para que nos dé esa ayuda que necesitamos, el oportuno socorro, dice, la oportuna ayuda, o sea, en el momento que Él sabe que más la necesitamos, Él nos la va a dar. Porque muchas veces, yo no puedo más. ¿Cuántas veces? Yo lo he dicho muchas veces. Me imagino que vosotros alguna vez lo habréis dicho también. Ya no puedo más, vaya tela, yo no tengo fuerza, yo soy muy débil, yo fallo mucho. Pero el Señor dice que no, que Él no nos va a dar más de lo que podamos llevar. Entonces, si estamos ahí todavía es porque Él sabe que todavía podemos aguantar algo más. Nos va dando salidas, no que te saca de la situación, sino que dentro de la situación te va dando salida, que te va dando fuerza, te va dando ánimo por la palabra. Él te consuela a través de los hermanos. Entonces, siempre podemos en su presencia recibir su ayuda, pero tenemos que llegarnos con confianza a ese trono, ¿no? Para que Él nos pueda ayudar cuando lo necesitamos. Y en el capítulo 5 que leímos antes, volvemos a Hebreos 5, versículo 1,
porque ahí hemos ido para saber y ver cómo el Padre se compadece de nosotros y Jesucristo se compadece de nosotros también, porque lo hemos visto en el Antiguo Testamento, en el Salmo, Dios el Padre, pero también aquí Dios Jesucristo, como también se compadece de nosotros. En el capítulo 5, en el versículo 1. Paco, tú. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados. Aquí está hablando de los sacerdotes que habían en el Antiguo Testamento, ¿eh? Entonces, como lo hubo en el Antiguo Testamento, que fueron tomados de los hombres, porque Jesús fue directamente por el Padre. En este caso, los hombres, pero a través también de que Dios inspiraba a decirle, pues este es el sumo sacerdote, Dios les mostraba de todas formas, pero con Jesucristo fue el Padre directamente. Entonces, la labor de los sacerdotes era de sacrificar delante de Dios por el pecado del pueblo. Se mataba un animal degollado para que esa sangre sirviera para perdonar los pecados. ¿Por qué? Porque eso era ya una profecía, un símbolo de lo que iba a ser la sangre de Jesucristo, ¿eh? Ya el Señor ahí estaba mostrándonos, no sé después la gente por qué no creen en el sacrificio de Cristo, tanta gente que no cree, aún muchos judíos, cuando está muy claro en las Escrituras, pero muchas veces estamos cegados. Entonces, tomados de los hombres con la labor de que, como sacerdotes, a favor de los hombres con respecto a Dios. ¿Qué labor? Pues para mediar entre Dios y los hombres, ofreciendo presente y sacrificio por los pecados, para que se compadezca como el sumo sacerdote Jesucristo de los ignorantes y de los extraviados, ¿eh? Eso eran los sacerdotes del Antiguo Testamento, pero nosotros también somos sacerdotes de Dios. Tenemos que compadecernos del que está perdido, ignorante, extraviado, en vez de condenarlos, juzgarlos. Ya Dios se encarga. Si lo tiene que juzgar, si lo tiene que condenar. Bueno, el que se condena es uno mismo cuando no acepta a Cristo. Pero nosotros estamos para compadecernos, ¿eh? También, es que no lo dice la palabra, ¿eh? No lo digo yo, dice que nos compadezcamos de los ignorantes que están, en verdad que están perdidos. Y además, porque nosotros estamos rodeados de debilidad, ¿eh? Igual que aquellos sacerdotes estaban rodeados de debilidad, porque lo dice también la palabra, y entonces ellos tenían que ofrecer primero por ellos mismos, por sus pecados. El sacerdote tenía primero que ofrecer por él mismo, por sus pecados, y después ya por los pecados del pueblo. Eso era lo que tenía que hacer un sacerdote del Antiguo Testamento, que es lo que hace Cristo, ¿eh? Como sumo sacerdote. Él también ya lo hizo en la cruz, como hombre ya lo hizo en la cruz. Entonces él ya no tiene que hacer más el sacrificio, él ya lo hizo en la cruz, ¿eh? Y por eso podemos acercarnos a través de él como puente, como sacerdote, como sumo sacerdote, para que nos lleve a la presencia del Padre. Entonces vemos este versículo que está muy cerquita, en Primera de Pedro, que es tan conocido, por el pueblo de Dios. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces nosotros también hemos sido constituidos por Dios como sacerdotes, ¿eh? Lo dice ahí claramente en el versículo que se ha leído, que sobre todo
nos ha hecho muchas cosas. Linaje escogido, real sacerdocio. Pero gente santa también. El sacerdote tiene que estar santificado, tiene que estar apartado para Dios para poder hacer esa labor también de sacerdote. Nosotros los creyentes también tenemos que hacerlo. Entonces, nosotros como sacerdotes también, que somos hechos por Dios, tenemos que interceder por los demás, que es otra de las labores de los sacerdotes. Y primero, como hacía el sacerdote, ofrecer por ti mismo. Tú no puedes orar e interceder por alguien sin tú pedirle primero a Dios perdón por tus pecados, ofrecer por tus pecados. Cuando vamos a la presencia de Dios, primero que Dios nos limpie y nos perdone a nosotros, si no, no vamos a orar con eficacia ni Dios nos va a responder, porque siempre en alguna manera, sea de hecho, sea de palabra, sea de mente, pecamos, no porque queremos, sino porque por eso mismo, que hemos dicho antes, porque somos débiles. Entonces, después podemos también interceder por los demás. Y también como sacerdote anunciar, como dice el versículo, las virtudes del que nos llamó. ¿Quién es? De Dios, a su luz, para que también la gente pueda alcanzar la luz del Señor, porque Él nos sacó a nosotros de las tinieblas a la luz. También estábamos nosotros antes en tinieblas, como están ahora los demás. Pero tenemos que, hablando del Señor, para que puedan también ser trasladadas estas personas delante de su presencia y puedan ser salvos. Hablando de Cristo como sacerdote eterno, que ya lo hemos leído antes en el capítulo 5, 7 y 8, dice que en su carne, o sea, como hombre, Él ofrecía, dice, ruego y súplica. Era Jesucristo, dice que era verdadero Dios y verdadero hombre, pero dice que no se aferró a su divinidad, que si no se humilló a sí mismo. Entonces, Él dice que ofrecía al Padre como sacerdote ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Iba totalmente humillado delante del Padre como hombre, y hacía ruego, hacía súplica, pero con clamor y con lágrimas, con mucha profundidad, sintiendo de verdad que era un sacerdote y sintiendo de verdad las necesidades de los demás. Y así es como tenemos que ser también nosotros. El mayor ejemplo es Jesucristo, como sacerdote. Él es sumo sacerdote. Nosotros somos sacerdotes. Real del rey, somos sacerdotes del rey, y qué mayor ejemplo que él para nosotros ser sacerdotes también para rogar y por los demás, por los hermanos, rogar también, interceder por este mundo, que dice que buscó quien se pusiese en la abertura, en la grieta, buscaba al Señor intercesor que hiciera un vallado en esa grieta que había en el pueblo de Dios. Y era un intercesor quien podía cerrar esa brecha haciendo un vallado con su intercesión. Dice que no lo hubo, no lo encontró. Y que Dios ore para que en nosotros encuentre ese intercesor que intercede por esta tierra, para que Dios pueda sanar esta tierra. Dice, para que no la destruya. Al menos mientras nosotros roguemos por eso, quizás no sea destruida en su totalidad. También la tierra de las vidas, porque también dice que somos como tierra, ¿no? Donde caen las semillas, somos comparados también como una tierra. Entonces, y dice, al que le podría librar de la muerte, sus ruegos. ¿Por qué le oyó el Padre aquí como hombre? Por su miedo reverente, reverencia, un temor de la santidad de Dios. El temor es ese reverente, es por ver la santidad de Dios, su grandeza, y eso te lleva a querer obedecerle, Pero Cristo siempre obedeció, nosotros no siempre lo hacemos, pero Él es el que puede ayudarnos. Él dice que como hombre, aunque era hijo de Dios, por lo que padeció, por lo que sufrió como hombre,
él aprendió la obediencia. La obediencia, por lo visto, se aprende. Porque dice, aprendió, es que se aprende. Entonces, y dice que por el sufrimiento, por lo que padeció. Entonces, el sufrimiento en nuestra vida debería de llevarnos a aprender a obedecer, ¿eh? Como Cristo también lo hizo. Sufrió como hombre todo eso. Ya sabemos todo lo que él sufrió. Pero Dios lo nombró pontífice, o sea, sumo sacerdote, ¿sí? Y también podemos ver en el capítulo 7 de Hebreos, volvemos al libro de Hebreos, es que en el libro de Hebreos se habla mucho de la obra de Cristo, ¿eh? En todos los sentidos. Del 24 al 28, sí, alguien que a lo mejor pueda leer más o menos rapidito, o lo leo yo, si acaso. Dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, o sea, Jesucristo, tiene un sacerdocio inmutable, por lo que puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como los otros sacerdotes de ofrecer sacrificio por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sacerdote a hombres débiles, mas la palabra del juramento después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Aquí la Escritura está muy clara, ¿eh? Que Él tiene un sacerdocio que no cambia, inmutable, no cambia. Él es eterno, Él es el mismo allá hoy por los siglos, y como sacerdote igualmente, no cambia, ¿eh? ¿Y qué es lo que hace? Que puede eternamente salvar a los que por Él se allegan al Padre, ¿eh? Ese puente, los que por ese puente que Jesucristo se llegan al Padre, pueden salvarse. También salvación de cosas, no solo la salvación eterna. Dios nos puede salvar de situaciones, de enemigos, y Él puede hacerlo para siempre, es su sacerdocio. Entonces, puede salvarnos eternamente. Y dice que está siempre allí delante, a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, viviendo siempre para interceder por nosotros. Qué maravilla, ¿no? Se nos olvida muchas veces, a mí se me olvida muchas veces, que Jesús está intercediendo por nosotros, dice siempre, siempre al lado del Padre. Y si eso lo creyéramos, nos acordásemos siempre, y lo creyésemos bien de verdad dentro del interior, nuestras vidas serían diferentes. Creo yo que seríamos más consagrados, tendríamos más fuego, más pasión por las cosas de Dios. Esto es una gran bendición y además un privilegio que tenemos los hijos de Dios. Tenemos tantas cosas que muchas veces vivimos como pobres espirituales, cuando de parte de Dios, fíjate las bendiciones tan grandes que tenemos, y la mayoría de las veces nos olvidamos, ¿no? Entonces, esto debería de ser causa en nosotros para tener una fuerte confianza en Él, ¿eh? Padre, mira a mi hermano Paco, él necesita fuerza para su trabajo, dale fuerza para que él pueda hacer bien su trabajo. Mi hermana Maruchi, que le duele los huesos, Jesús, al Padre, yo intercedo por ella para que tú la sanes, Señor, por lo que sea. Mira a tu hermana Ana, que está en debilidad y puede caer en la tentación. Dale la fuerza, Señor, para que no caiga. Entonces, nuestra vida sería diferente y nos podría llevar a nosotros a tener una fuerte confianza en Él, con gozo, con alegría, sabiendo eso, que le intercede al Padre y que el Padre le va a escuchar. El Padre siempre le va a escuchar. Porque estando en la tierra le escucho y dice, porque yo sé que tú, cuando Lázaro, porque yo sé que tú siempre me oyes cuando oró. Jesús sabía que el Padre siempre le oía. Entonces,
Él intercede por nosotros. Y nos puede también salvar de cualquier cosa, aparte de que nos salva de nuestros pecados, que eso es lo principal, es lo primero, pero después también puede salvarnos de muchas cosas. Eso se ve mucho en los salmos, que no estás hablando de la salvación eterna, porque eso es en el Nuevo. Muchas veces David en los salmos, Señor, sálvame, salva a tu pueblo, o sea, que te libre de esas cosas, de mis enemigos y tal igual. Pues nosotros igualmente, Jesús puede salvarnos de cualquier cosa, de cualquier situación, de cualquier enemigo, que de hecho lo hace. Y muchas veces no lo vemos. ¿Por qué? Porque Él es santo, Él es inocente, lo era, lo sigue siendo, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Entonces Dios, el Padre los puso por fuerza, porque en Él no hay ninguna mancha. Nosotros sí tenemos mancha, tenemos errores, y primero tenemos que orar al Padre por nosotros mismos, por nuestros pecados, y después interceder por los demás, con mucha misericordia, con compasión. Debemos de orar e interceder por los demás, no creyéndonos que somos nosotros mejores, y el Padre seguro que nos va a escuchar, porque es por la obra de Cristo. Entonces, ofrecer nosotros, pero cada día, el sacerdote cada día ofrecía sacrificio, primeramente por él y después por el pueblo, como también el otro día cuando el Señor nos hablaba del fuego. Cada día tenía que estar el fuego encendido, cada día había que echar la leña. Pues nosotros también cada día tenemos que acercarnos a Dios, primero pidiendo como sacerdotes también, aparte de como hijos, de como todo lo que somos de Dios, también como sacerdotes, pidiendo primero perdón por nuestros pecados, por la obra de Cristo, y después por los pecados, lo mismo de la Iglesia, que somos su pueblo, pero también interceder por el mundo, porque el Señor también, aquella vez que dijo, no he encontrado quien se ponga, decía por esta tierra para que yo no la destruya. Eso estaba en Ezequiel, creo. Entonces, tenemos que ofrecernos como una ofrenda a Dios Padre. Él ya lo hizo, como dije antes, una sola vez. Entonces, según la ley, los sacerdotes son hombres débiles, aunque eran hombres débiles, pero Dios también los puso como sacerdotes, como nos pone a nosotros. Pero la palabra del juramento, Cristo como sumo sacerdote, nombrado por el Padre, fue con un juramento del Padre. Eso es, ahí firme, total, sin cambio ninguno, y ha sido hecho perfecto para siempre. Entonces tenemos que aprender de Él. Y pues esta era la palabra que tenía que compartir con vosotros, y que Dios nos ayude a ir siempre a su presencia, cada día, ofrecer por nosotros como débiles que somos, que podemos pecar, no porque queramos, no es premeditado, que ese es el pecado que Dios no perdona, sino porque al ser débiles caemos, pero tener siempre eso en mente, que aunque caigamos, Cristo, que pasó por las mismas cosas que nosotros o semejantes, se compadece de nosotros. Si Él se compadece siendo Dios, limpio, puro, ¿quién somos nosotros? Para culpabilizarnos, para no perdonarnos, Que hay muchas personas como yo que según su carácter, yo soy mucho de culpabilizarme, pero Dios no quiere eso, porque Él ya hizo la obra, porque entonces estaría menospreciando la obra y el perdón de Cristo. Entonces eso, y a Él, libre de culpabilidad, pidiendo perdón por nuestros pecados a través de Cristo, recibir que somos perdonados y darle la gracia a Dios, y después interceder, ya sea por la Iglesia, ya sea por este mundo. Y eso, tener siempre en mente que Él está viviendo siempre para interceder por nosotros. Que el Señor les bendiga, hermanos, con esta palabra.